Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de Esparta, la legendaria ciudad-estado que creaba guerreros sin igual, como el gran Leónidas, que lideró a los 300 espartanos en el paso de las Termópilas. Sin duda no os dejará indiferente este capítulo. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Nos encontramos en Lacedemonia, o también llamada Laconia, que es una zona del Peloponeso, de la actual Grecia. Allí nos encontramos a la ciudad de Esparta, que será la ciudad principal de todo este territorio. Es por esto que siempre que vemos representados a los grandes espartanos, vemos que en sus escudos llevan una lambda, es decir, una L en nuestro alfabeto. Y a muchos les desconcierta porque dicen, bueno, Esparta y una L, pues porque Esparta pertenece a Laconia, a los lacedemonios. Este territorio pronto se extendió y se fue o puso sus ojos en la zona de Mesenia, que era bastante rica, a la que sometió, y de allí todas sus gentes fueron convertidas en esclavos. Serán llamados los ilotas, que serán todos los esclavos pertenecientes a Esparta o a Laconia. Lo primero es establecer cómo se organizaba socialmente esta sociedad. Los ciudadanos más poderosos, los que estaban al frente, aquellos que poseían derechos absolutos, eran muy pocos y eran llamados los espartanos o espartiatas. Estos estaban gobernados no por un solo rey, sino por dos reyes, era una diarquía. Esto es siempre para intentar que ninguno se sobrepase, es decir, que siempre haya un control de que nadie coja un poder absoluto y que haga las cosas sin control. De hecho, esta diarquía, estos dos reyes, estaban también asesorados o muy influenciados por los gerontes. Los gerontes es un grupo de personas, de espartiatas, que tenían de pleno derecho, que habían superado los 60 años y su experiencia era muy valorada y siempre se les utilizaba pues como grandes consejeros. De hecho, estos gerontes a veces podían vetar las decisiones de los diarcas. La función de los espartanos era principalmente convertirse en guerreros, eran única y exclusivamente guerreros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta gente, si se dedicaba a formarse de esta forma militarmente, de qué comían, de qué se mantenían, quién hacían las tareas, de dónde salía todo eso. Bueno, pues para eso estaban, por un lado, los periecos. Los periecos eran ciudadanos libres, pero que no eran de pleno derecho, no eran como los espartanos, que vivían en los alrededores. Y esta gente se dedicaba pues a la artesanía, al comercio, a realizar pues aquellos trabajos para los que necesitaban comerciar o necesitaban proveer a los espartanos. Y luego ya hemos hablado de los ilotas. Los ilotas son esclavos. Cuando se apoderaron los espartanos de Mesenia, todo ese territorio se esclavizó, pero no eran esclavos de uso personal, sino que pertenecían al gobierno. De esta forma cultivaban las tierras y todos esos frutos y todas esas viandas que conseguían eran entregadas al Estado y este las distribuía entre sus ciudadanos, entre los espartanos. Era así como se constituía y se podía mantener esta sociedad. Unos se dedicaban estrictamente a lo militar, mientras otros trabajaban en las tierras, comerciaban y hacían las labores artesanales. El nacer espartano era muy duro desde su nacimiento. De hecho, en el momento en que nacía un bebé, este inmediatamente era entregado a los éforos, que eran un grupo pues, de ancianos, que lo que hacían es examinar minuciosamente a esa criatura, intentando ver si era realmente fuerte, si no tenía ningún tipo de deformidad o si se le veía enclenque o débil físicamente. Si era así, era descartado, es decir, se le exponía o se le abandonaba allí. Mucha gente se pensaba que se arrojaba desde el monte Taygeto, que está ahí en la
la propia Esparta, pero la arqueología nos ha demostrado que eso no debe de ser real, porque no se han encontrado restos de bebés. Como no aparecen estos restos, pues lo más seguro es que simplemente fuesen expuestos y así pues o devorados pues por las fieras o recogidos pues incluso por algún hilota o por algún perieco. El caso es que estos bebés serán desechados para quedarse el Estado simplemente con los bebés más fuertes, más sanos y que podrían convertirse en un futuro en grandes guerreros. Esto ocurría tanto con mujeres como hombres, porque necesitaba mujeres fuertes y hombres fuertes. En el momento en que era aceptado por la comunidad, se le atribuía a ese bebé un lote de tierra y adscrita a esa tierra una parte de hilotas para que la cultivasen. Y esos eran sus siervos los que les iban a mantener para que ellos pudiesen dedicarse a una vida total y absolutamente militar. Los primeros años los niños los pasaban con sus madres, pero no era un campo de rosas, ya que desde pequeños se les acostumbraba a estar solos, a no temer a la oscuridad, a ser fuertes, a ser recios, a no quejarse, e incluso se dice que se les bañaba en vino. Esto les provocaba convulsiones y ellos creían que esto les hacía más fuertes, les empoderaba o les inmunizaba incluso a ciertas enfermedades. Cuando el niño cumple los 7 años comienza la llamada agogé o agugé. Bien, tenemos que tener en cuenta que Esparta es una ciudad que se entrega totalmente a lo militar y a lo colectivo. Abandona por completo el ideal homérico de la gloria propia del héroe como Aquiles o como Héctor, para abandonarse a lo que es la gloria del colectivo, de un grupo que lucha por su patria. Para esto entrena desde pequeños a todos sus ciudadanos para entregarse a su patria, para formarse como uno solo y unidos conseguir la auténtica fuerza. Para ello, su formación comienza a los 7 años en agogé. Son separados de sus padres, o bueno, en este caso de sus madres, y empiezan a convivir con niños de su edad en unos grandes barracones donde duermen en lechos de paja o de hierbas que ellos mismos tienen que recoger del campo con sus propias manos, sin ningún tipo de arma. Desde pequeños se les rapa el pelo, se les permite llevar una única ropaje que tienen que utilizar siempre el mismo, tanto en invierno o en verano, haga frío o haga calor. Tienen que ir descalzos y su entrenamiento es tan sumamente duro que se les proporciona la mínima comida, el mínimo sustento, y lo que se les incentiva es a buscarse la vida. Es decir, a conseguir la comida si es necesario robando, trapicheando o como puedan conseguirla. Si son pillados o son sorprendidos robando, serán duramente castigados, azotados y golpeados públicamente, pero no por la vergüenza de haber robado, sino por haber sido pillados infraganti. Durante esta etapa se les entrenaba pues en diversas materias atléticas, como puede ser la lucha entre ellos, en las que no había miramientos. De hecho, se incentivaba la pelea entre los chavales para hacerles más fuertes, más duros. Se les castigaba si lloraban, si mostraban algún tipo de debilidad. Practicaban gimnasia diariamente, jabalina, atletismo, pues todas las disciplinas que nos podemos imaginar. Se intentaba que su cuerpo aguantara físicamente todo tipo de dolor, de sufrimiento, la exposición a la intemperie, pues llevándose único ropaje, casi sin abrigo, al extremo de la inanición, en fin, para crear seres muy recios que pudiesen aguantar condiciones tanto físicas como climatológicas muy duras. Cuando crecían un poco se les acuartelaba ya en una zona llamada la Agilé, donde convivían pues todos los chavales más o menos de la misma edad. Eran más o menos controlados por un muchacho ya de unos 19 años cumplidos que recibía el nombre de Iren, y a la vez eran controlados por un magistrado llamado Paidónomo. Su formación no solamente consistía en
la lucha, la fuerza y lo militar. También se les enseñaba a leer, a escribir, a cantar, a tocar instrumentos, que puede parecer pues un poco extraño, pero toda una formación completa. No era muy intensiva en este sentido, pero ellos también tenían este tipo de formación. Tenemos a poetas de origen espartano, no abundan, pero por ejemplo tenemos la figura de Tirteo, que nos habla pues de todas estas tradiciones y demás. Otro requisito era la obediencia ciega, es decir, se tenían que tomar las órdenes al pie de la letra, no se cuestionaban, y era un fervor ciego hacia lo que decían sus magistrados, a lo que les mandaban, y el conjunto operaba como uno solo. La coordinación era extrema. A ver, tengamos en cuenta que niños desde los 7 años hasta casi los 40 conviven juntos, día y noche, para lo bueno y para lo malo, pasando sus mejores momentos y sus peores momentos, compitiendo entre ellos, peleando, jugando, divirtiéndose. Realmente se creaban unos lazos súper intensos entre ellos, lo que hacía que en la lucha te importara tanto tu vida como la de tu compañero. Es decir, la formación de la falange espartana consistía en esto, en protegerte a ti y proteger de igual manera a tu compañero que estaba a tu lado. Su vida era tan importante como la tuya, y estos lazos se fortalecían pues en estos cuarteles y en estos entrenamientos tan estrechos. También surgían las relaciones entre ellos, era algo muy habitual. De hecho, si tú metes pues a chavales desde los 7 años hasta los 30 o 40, pues evidentemente tiene que surgir algún tipo de relación amorosa. De hecho, era bastante habitual que hubiese relaciones entre los maestros o magistrados y los chavales a los que entrenaban. Tenemos que verlos con los ojos de la época. Hoy nos parecería algo terrible, pero en la época era algo como que fortalecía las relaciones, que había como mayor respeto entre ellos, y realmente era como algo aleccionador e incluso se incentivaba. Esto sí, lo que no estaba bien visto es la soltería. Que tú tuvieses esas relaciones no quitaba para nada que tu función principal era tener hijos para Esparta. Por lo tanto, el matrimonio era obligatorio, te tenías que casar, y el fin principal era engendrar y tener hijos. ¿Cómo se hacía esto si se pasaban el día acuartelados? Pues bien, a partir de los 20 años se podían casar, pero no podían convivir con sus parejas. De hecho, parte de la estrategia militar era cómo quedar con ellas para poder pasar una noche de pasión sin que les pillaran, e intentar hacerlo las máximas veces posibles para poder engendrar cuantos más hijos mejor. Por su parte, las mujeres tenían que recibir a estos hombres. De hecho, si tu pareja no podía darte hijos, podías recurrir a lo que llamaríamos adulterio, es decir, a buscar a otra pareja que sí pudiese engendrar hijos, y no había ningún tipo de problema. Por su parte, las mujeres también estaban obligadas por el Estado a entrenar. Practicaban deporte, de atletismo, jabalina, porque de mujeres fuertes salían también hombres o niños fuertes. Tenemos también el famoso rito de iniciación, o lo que convertía al joven ya en adulto, en guerrero de pleno derecho, que es la cripteia. Hay como dos versiones de esto. Por una parte se le considera esto como un ritual de iniciación, y por otra parte se les considera como un pequeño cuerpo de élite que servía para aplacar posibles revueltas. Me explico. A ver, la cosa consistía en que estos chavales eran abandonados, o bueno, eran dejados durante la noche con la única arma de un cuchillo, y su función era matar hilotas a los esclavos. No podían volver al campamento, sino era con la prueba de haber matado o asesinado a un hilota, ya fuese trayendo su cabeza o como fuese, pero lo tenía que demostrar. Esto sería el paso de iniciación y lo que le haría un hombre y un espartano de pleno derecho de cara a la sociedad.
Pero por otra parte se considera también que, teniendo en cuenta que son tan pocos espartanos, que tienen que controlar un territorio tan grande en el que hay muchísimos pellecos, artesanos, comerciantes y muchísimos más ilotas que son esclavos, esto era una forma como de reducir o de someter las pequeñas posibles revueltas de ilotas que pudieran surgir. Si cada año se declaraba esta cripteia, bajaban unos cuantos espartanos y se cargaban pues a los cabecillas de los ilotas que podían ser un poco más problemáticos, pues se resolvía así el problema, pues porque sembraban el temor y realmente demostraban pues que eran personas que estaban dedicadas total y absolutamente a la guerra. Cuando ya eran ciudadanos de pleno derecho, eran espartiatas o espartanos que ya habían cumplido con su rito de iniciación, ya habían cumplido su servicio militar, por llamarlo de alguna forma, ya podían dejarse el pelo largo. De hecho eso era súper importante, se lo adornaban, lo limpiaban mucho, se lo perfumaban y lo adornaban profusamente, incluso con flores, y era como un rasgo muy distintivo y era como un símbolo de haber llegado pues al culmen de su madurez. De hecho, se atribuye a Licurgo la frase de que el pelo largo hacía a los espartanos que eran guapos pues muchísimo más bellos y a los que eran feos mucho más temibles. Hablando de Licurgo, se supone que este personaje fue el que gestó la idea o toda esta organización social de la que estamos hablando. Pero lo más curioso es que este personaje no debió ni siquiera de existir. No hay pruebas de documentales ni de ningún otro tipo que nos lleve a pensar que esta figura realmente existiera. Pero se le atribuyen a él y a las reformas de Licurgo pues toda esta idea de la mujer, de la diarquía, de los éforos, de los gerontes, en fin. La ciudad de Esparta está muy rodeada por el mito, bien porque nos lo han transmitido pues escritores como Plutarco, que escribió 500 años después de, por ejemplo, de la batalla de las Termópilas y demás, pues porque es un escritor romano que habla de terceros o habla de cosas que ha oído y que transmite cosas que no siquiera ha vivido. Entonces el mito y la realidad están un poco mezclados. Tengamos en cuenta que si llevaban ese tipo de vida desde pequeños, primero serían poquísimos, porque a ver, si a la mitad de los críos los descartaban porque eran enclenques, luego les sometían desde los 7 años a unas pruebas tan duras, morirían muchísimos de ellos, o simplemente por llevar la misma ropa durante invierno y verano, ya de frío, de hambre no te quiero ni contar, y luego pues porque eran tremendamente azotados, eran luchas constantes, golpes, heridas, infecciones y demás. O sea que realmente serían poquísimos. De alguna otra forma tendrían que subsistir más niños. Por otra parte, otro de los grandes mitos es que fuesen estos grandes forzudos que vemos en la película de 300, maravillosos, con sus abdominales marcados, con esos pectorales y esos bíceps. A ver, evidentemente la gente súper entrenada, pero tendrían que tener un físico muy fibroso. Tengamos en cuenta que comían muy poco y el entrenamiento era muy extremo, no podían estar así tan inflados y tan sumamente potentes. Además, si eran tan buenos, tan fuertes, tan extremadamente maravillosos en todas las disciplinas militares, ¿cómo es que en las Olimpiadas no destacaban especialmente los espartanos como grandes atletas? Aunque sí que tenemos, que hablaremos en otra ocasión sobre ellos, si os apetece, lo dejáis en las descripciones si os interesa el tema, de Cinisca, que fue una espartana que ganó unos Juegos Olímpicos en las carreras de los aurigas, con caballos. Las mujeres espartanas, por su parte, pues gozaban de ciertas libertades, eran las que gestionaban realmente ese lote de tierra que se les asignaba cuando nacían, gestionaban también el de sus maridos cuando no estaban con ellas y tenían pues cierta independencia. Y eso de que pudiesen entrenar incluso junto a los hombres era algo súper sorprendente para el resto de las ciudades-estados de
Grecia. La verdad que gozaban, no podemos decir que de una igualdad, porque no era así, seguían siendo mujeres y tenían un estatus inferior, pero sí de ciertas libertades y de ciertas situaciones o circunstancias que el resto de las griegas de su época no tenían. Y eran madres o eran obligadas a ser madres a una edad más adulta, pensando que su cuerpo debía de estar mejor formado y estar más preparado para los partos, cosas que no ocurrían en el resto de la Hélade, en la que los matrimonios eran muy prematuros y muchas de las chiquillas pues morían en el parto o los niños salían débiles. De hecho, la principal función de las mujeres y también de los hombres, como ya hemos dicho, es tener hijos, crear pequeños soldaditos que defiendan posteriormente Esparta. Los solteros eran súper mal vistos, estaban repudiados por la sociedad como aquellos que habían demostrado cobardía en el combate o que se habían venido abajo, un comportamiento que ellos considerasen vergonzoso en la lucha. Estos eran llamados stresantes, que realmente significados son temblorosos. No se les podía expulsar pues porque eran espartanos de derecho, pero sí que eran considerados lo peor de la sociedad e incluso peor tratados que los idiotas. Tenemos así una sociedad tremendamente dura que vive por y para la guerra. Es así que cuando los espartanos se unían a cualquier contienda, pues era seguridad de tener a los más letales soldados de tu parte, y eso siempre era bueno. Por otra parte, decir que tenían gran prestigio y que tenían gran consideración a los veteranos, que se les consideraba veteranos a partir de los 60 años, a ver quién llegaba hasta entonces, y gran respeto porque se suponía que tenían gran sabiduría, gran experiencia militar, y por eso pertenecían a los llamados gerontes o consejeros de la ciudad. Por cierto, como anécdota, ¿sabíais que Leónidas en el famoso paso de las Termópilas ya contaba con esos 60 años? Así que quitaros la maravillosa imagen del Gerald Butler que vemos en 300 y sustituirla pues por un ancianete, pero con su escudo y su lanza. Espero que os haya gustado toda esta historia sobre los grandes guerreros espartanos y yo os espero aquí en este de sus historias hasta el próximo capítulo.